Muy buenos días, el tema de hoy es desesperados. Vamos al libro de Salmos capítulo 80, versos 14 y 15. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Desesperados. Encontramos en este salmo la desesperación del pueblo de Israel porque estaba cautivo, estaba desesperado, estaba angustiado porque no veían respuesta, no veían salida, pero le clamaban y le pedían al Señor que pudiera dar respuesta a la situación que estaban pasando, a esa circunstancia que estaban viviendo, en la cual se sentían oprimidos y afligidos por las circunstancias que estaban ellos viviendo. Y es en el cual hay un lamento del pueblo de Israel, un pedido de ayuda, pero también súplica, en la cual la dirigen al Señor, a Dios, para que Él regrese y restaure a su pueblo, ya que aquí encontramos que ellos hacen un llamado, y es un llamado específico al Señor como el Dios de los ejércitos, y es pidiéndole que vuelva rápidamente a observar la situación de la viña, del pueblo, de cómo estaban ellos, de cómo vivían ellos en esa opresión, esa angustia, esa zozobra, esa incertidumbre. Yo no sé si usted está pasando una situación similar a la que estaba viviendo el pueblo de Israel en este tiempo, y es que estamos desesperados. Cuando una persona está desesperada es que no ve respuesta, pero también las respuestas vienen del Señor. Cuando usted y yo le clamamos, le pedimos dirección y orientación al Señor, cómo poder salir de esa circunstancia, de esa situación en la cual de pronto nos metimos, de pronto por no obedecer, de pronto por hacer nuestra propia voluntad, de pronto por hacer, como hablamos el tema de ayer, los planes. Hacemos nuestros planes y no incluimos a Dios, y hacemos planes y los hacemos y los cumplimos como nosotros creemos que se deben hacer, y nos metemos y nos involucramos inclusive en deudas, en compromisos que no debimos haberlo hecho. Por acá es desesperados porque no hay respuesta, pero le clamamos y le pedimos al Señor que Él vea una respuesta, que Él vea un lamento, una oración, una intercesión en lo que el Señor debe hacer en cada uno de nosotros. Y esa viña somos usted y yo, somos la familia, somos el pueblo de Dios, somos la congregación, somos el ministerio, somos el liderazgo, somos el matrimonio. Esa viña que el Señor plantó, pero también esa viña que el Señor quiere renovar y restaurar. Por eso ahí mismo el salmista lo dice: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera visita esta viña, un clamor que hace el salmista hacia el Señor, ya que la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, o sea, lo que el Señor había afirmado, cómo estaban desesperados porque prácticamente esa viña estaba destruida. Esa viña estaba destruida y afligida. De pronto, ¿cómo está su familia? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su empresa, su negocio, su proyecto, su ministerio, su liderazgo, sus hijos? ¿Cómo están? De pronto, como que no hay esperanza, como que andan perdidos, como que andan divagando en sus propios deseos, pensamientos y frustraciones, y como que usted busca una respuesta de Dios. Señor, ¿qué pasa con esta viña? Visita esta viña, necesito que visites esta viña para que tú hagas un cambio. Y aquí encontramos cómo podemos comprender lo que Dios puede hacer, pero su capacidad para hacer cambios, pero esos cambios pueden venir en todo lo que usted y yo nos dispongamos a aceptar esos cambios, y Él viene a ayudarnos en estos tiempos de necesidad, de aflicción y de dolor. Pero usted y yo como creyentes debemos recurrir a Dios en tiempos difíciles, pero en esos tiempos difíciles es cuando más debemos confiar en la orientación, la dirección, la guianza, como Él nos habla a través de la luz de la palabra, pero también en la dirección del Espíritu Santo, y confiar en su infinita misericordia, en su infinita bondad, en lugar de intentar resolver los problemas por nuestra propia cuenta. Usted y yo podemos pedir la intervención de Dios para que tengamos éxito en nuestra empresa, en nuestros proyectos, en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, en nuestro liderazgo, ya que la viña en este versículo se refiere a este pueblo, a ese pueblo de Israel, cómo estaba viviendo en esa situación, en esa circunstancia adversa. Pero mire que el Señor quiere darnos a usted de mi claridad de entendimiento, cómo debemos obrar para actuar para cada circunstancia. Por eso, como lo dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero es cuando le clamamos al Señor de todo corazón y venimos y le clamamos a Él para que Él entre y visite esta viña, pero que también nos dé ese entendimiento, esa claridad. Pero para cuando habla la palabra, que clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, es que el Señor nos muestre dónde está el error, dónde está la circunstancia, de dónde vino esta situación en la cual estamos desesperados. Pero es para poderlo entender, pero también para volvernos al Señor. Si de pronto lo hicimos mal, pedirle perdón, nos arrepentimos por obrar en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en nuestros sentimientos, y pedirle al Señor que nos dé esa claridad, ese entendimiento, pero también
también afirmarnos, no volver a tomar decisiones en nuestras emociones, porque eso pasaba muchas veces con el pueblo de Israel. El Señor los sacaba del oprobio, de la inseguridad, del temor del enemigo que los tenía asediados y los liberaba, pero volvían después al tiempo nuevamente tras los ídolos a hacer lo que ellos querían, obrar, copiarse de las cosas de otros pueblos, copiaban y se pegaban inclusive a la idolatría, que habían imágenes en otros pueblos, en otras naciones, ellos copiaban eso y seguían eso. Por eso el Señor los dejaba un tiempo que vivieran en su zozobra, en su incertidumbre. Por eso es que cuando en esta palabra que le acabo de leer, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, es que el Señor nos muestre y nos enseñe qué es lo que hay oculto que no conocemos y que de pronto estaba cegado a nuestros ojos, a nuestras vistas, a nuestro corazón. Y cuando entendemos y conocemos, podemos pelear al Señor ese entendimiento para poder obrar y actuar, pero acorde a su dirección, acorde a su conocimiento, pero también a cómo Él quiere obrar, que usted y yo intentemos hacerlo, ya que es contar con el Señor, encontrar en su capacidad para resolver cada una de las circunstancias que estamos pasando. Pero también es una recordación que nos hace el Señor que en nuestra situación parecemos desesperados, angustiados, y tenemos a un Dios misericordioso, un Dios fiel, que a pesar de que usted y yo somos infieles, Él permanece fiel. Pero Él permanece fiel porque por amor a usted y por amor a mí, por la obra que Él hizo a través de la cruz del Calvario, que por amor a usted y a mí nos salvó, nos redimió, nos lavó a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios, pero también quiere sacarnos de esa situación de desesperanza, de angustia, de zozobra, de temor, de inseguridad en la cual de pronto nos metimos, o el Señor permitió que entráramos, pero para demostrarnos que es en Él que podemos tener la victoria y la conquista, ya que Él, como Señor de los ejércitos, Él mismo puede obrar de una manera sobrenatural. Así como dice la palabra, que para el que cree todo es posible. Si usted y yo le creemos al Señor, Él hará para usted y para mí lo imposible, lo hará posible. Lo hará posible, ¿por qué? Porque Él mismo obrará a favor nuestro. Así como lo dice el salmista en el Salmo 17:1. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Dice el verso 2, de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Que entramos a ser rectos delante del Señor, pedir con oración y súplica delante de Él, para que Él sea obrando a través de cada uno de nosotros, pero dándonos esa claridad y ese entendimiento para obrar acorde a su voluntad, acorde a su palabra, acorde a su dirección y orientación, hacerlo, ya que usted y yo no podemos seguir obrando y actuando acorde a nuestras emociones, acorde a nuestros pensamientos, sentimientos y deseos. No, por eso es importante que entremos a la oración y le pidamos dirección al Señor, cómo debemos obrar y actuar para cada circunstancia, cada situación. Por eso el mismo apóstol Pablo lo dice en Filipenses 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire que aquí dice algo muy importante el apóstol Pablo: y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, porque cuando entramos en un momento de estar desesperados, los pensamientos se confunden. ¿Por qué? Porque en los pensamientos hay opresión, hay angustia y zozobra, y actuamos, hablamos palabras incoherentes, o de pronto palabras malintencionadas, mal habladas. De pronto buscamos quién tiene la culpa, por culpa de tal persona, por haber hecho esto con tal persona. Aquí la idea no es buscar culpables, aquí es mirar por qué la situación que estamos viviendo, que estamos desesperados. Pero mismo lo dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Por eso, con oración y ruego, gracias Señor porque estás permitiendo mi vida, pero te doy gracias Señor porque me das claridad, me das entendimiento, cómo debo obrar a partir de ahora, cómo debo entender que tú tienes una palabra, un propósito dentro de mi vida, que yo estoy desesperado, pero para ti no hay nada imposible. Y Él lo dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es por eso que nuestros corazones y pensamientos sean guardados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es lo que más ataca el enemigo, la mente, los pensamientos. Cuando usted y yo le damos cabida a los pensamientos de inseguridad, de ansiedad y depresión, el enemigo viene y duplica nuestra voluntad y nos llena de zozobra, de opresión y de oposición. Por eso los pensamientos y vuestro corazón deben estar guardados en Cristo Jesús, para que Él nos dé ese entendimiento, esa claridad, esa firmeza, esa convicción y esa determinación. Por eso cuando miramos en Job 20:28 dice: determinarás a sí mismo una cosa y te estará firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Pero cuando nos determinamos en Dios, vuelvo y le digo, no en sus conocimientos, no en sus pensamientos, no en sus estrategias, no en cómo lo puedo hacer y lo puedo lograr, en el Señor. Y debemos determinarnos en Él, y será firme cuando determinamos en el Señor. Entonces no vamos a consultar a un amigo, a tal persona, a tal otra, para que me pueda ayudar con dinero, con una provisión, con alguna cosa. No.
Por eso el Desesperados es poder salir en victoria, en conquista. Que esa viña hoy el Señor la visite, a usted y a mí nos visite, y que el Señor restaure esa viña, porque habla de un renuevo. Y el renuevo es el nuevo que el Señor quiere dar para usted y para mí. Por eso hoy le clamo, le pido al Señor que nos dé ese entendimiento, que nos dé su palabra, que nos dé esa convicción, esa firmeza, esa determinación para salir de toda situación de desesperanza y nos dé la conquista y la victoria en todo en Cristo Jesús. Amén.